Quiero agradecer al comité organizador por permitirme presentar esta pequeña recopilación de datos de la Federación y de esta manera cambiar un poco el tono de las conferencias. Y no solamente motivado por eso, sino también por haberme dado cuenta que en los últimos tiempos la Federación ha incrementado de manera muy abultada el número de miembros a nivel de toda Ibero-Latinoamérica. Y esto ha hecho pues que sea necesario que los nuevos miembros, en algunos casos y en otros, recordarles a los que ya estamos presentes cuáles son los inicios de la Federación, cómo empezó esta organización que ha venido creciendo de a poco y dejando huellas imborrables en el mundo del tratamiento del paciente del quemado. Comenzaba el año 1964, es donde comienza la historia de nuestra federación. Durante el segundo Congreso Latinoamericano de Cirugía Plástica en Caracas, en el mes de agosto, los cirujanos plásticos que asistían a esas charlas, a esas conferencias, pudieron darse cuenta de que el paciente quemado no era tratado, no recibía la importancia que debía tener, ni el tratamiento multidisciplinario que requería para poder dar un tratamiento adecuado. Y es a ellos que se les ocurre formar el Comité Latinoamericano de Prevención y Asistencia del Paciente Quemado, la CLAPAC. Este comité, presidido por el doctor Fortunato Benaín y formado desde Brasil por Ari Carbon, en Colombia, Guillermo Nieta Cano, de Chile, Emilio Aldunate Félix, de México, Luis Gómez Correa, de Paraguay, Juan Francisco Recalde, Uruguay, Héctor Ardao, Venezuela, José Ochoa, muchos de ellos que ya están retirados, algunos de ellos fallecidos, y otros que siguen todavía aportando en el tratamiento del paciente quemado. Es necesario que todas las nuevas generaciones conozcan los inicios, conozcan a estos personajes que fueron los que iniciaron el tratamiento y la formación de nuestra federación. Este comité, lógicamente, debía tener un objetivo, y precisamente era la prevención y asistencia del paciente, darle apoyo moral y económico, crear servicios especializados. En esa época no había ningún servicio, no había en ningún país un sitio donde exclusivamente se atiende al paciente quemado, y es necesario crear estos servicios para que el paciente pueda tener un tratamiento multidisciplinario más adecuado y reciba el tratamiento que se debe. Había que investigar, estimular la investigación, había que preparar programas de enseñanza, había que tratar de compartir los conocimientos a nivel mundial, y de esta manera pues se creaban todos los argumentos necesarios para poder transmitir en todos los países algo que vaya nutriendo los conocimientos a todos los médicos jóvenes que iban saliendo en cirugía plástica. Y lógicamente pues crear unos estatutos. Y es así como en el año 1978 ingresa a España, ingresa a Portugal. Entonces este comité cambia de nombre y se le agrega la I de Ibero-Latinoamérica, Comité Ibero-Latinoamericano de Atención, Prevención de la Asistencia del Paciente Quemado. Luego, en 1980, efectivamente, ya en Fortaleza, Brasil, los doctores René Artigas, Couto Azucena, asesorados siempre por el doctor Fortunato Benaín, redactan estos estatutos y no solamente hacen sus estatutos, sino que más bien crean un estímulo mediante una figura de bronce que iba a ser dada cada 4 años, a todos los miembros que se caracterizaban por haber aportado a la cirugía del paciente quemado o el tratamiento en aquella época. Y lo denominaron el Cóndor de los Andes. En esa época se incrementaron muchos cursos en todos los países miembros. Se establecieron rutinas en los tratamientos de pacientes quemados desde el inicio hasta la estabilización, mediante distribución de afiches, campañas de prevención, textos, folletos, campañas, una serie de mecanismos, de estrategias
de tal manera que había que difundir esta presencia de este comité para poder lograr que el paciente quemado reciba un tratamiento mejor. Y efectivamente, ese cóndor de los Andes lo recibió pues el doctor Fortunato Benaín de Argentina, lo recibió Rafael Sotomatos, Augusto Bazán del Perú, Doralbo Franco de Paraguay, René Artigas de Chile, León Buchuk de Argentina, Couto Azucena de Brasil. Como les repito, todos estos personajes formaron parte de nuestra historia y deben ser siempre reconocidos y recordados por todas las nuevas generaciones como los iniciadores. En 1990, por situaciones internas en España, desaparece la Sociedad Española de Quemaduras. Y estos fueron los personajes que dirigieron la SILAPAC durante algunos años. Así tenemos desde 1978 a 1982, porque eran periodos de 4 años, no como de ahora que son 2. Durante esos 4 años cada uno iba haciendo lo que más podía, todo en beneficio del paciente quemado, y el presidente, que en esa época se llamaba secretario general. En 1982 al 1986, el doctor René Artigas de Chile, del 86 al 90, Rafael Sotomatos de Venezuela, y del 90 al 94, León Buchuk. El nombramiento que ellos tenían en esa época era secretario general. Luego, asimismo, durante un congreso latinoamericano de quemaduras de la SILAPAC en Posadas Misiones, Argentina, el 25 de octubre de 1995, al haber más países ingresados a este comité, creyeron oportuno cambiarle la denominación y más aún con el ingreso de otros países, cambiarle el nombre, o sea, crear ya no un comité, sino crear una federación que agrupe a todos estos países que estaban trabajando intensamente en el tratamiento del paciente quemado. Y es así como miembros fundadores de esta FELAC salen el doctor Rafael Sotomatos de Venezuela, Fortunato Benaín por la Fundación del Quemado, el doctor Carlos Acosta de Argentina, el doctor Luis Albanese de Argentina, el doctor Rodrigo Deca Neves de Brasil, el doctor René Artigas de Chile, Mario Hirschfeld como representante de SILAPAC en aquella época, Heriberto Rangel de México, Marcos Garcés del Perú, Jaime Coutinho de Portugal, Doralbo Franco de Paraguay y León Buchuk, que en esa época era el presidente del 6º Congreso de Quemaduras y de la SILAPAC. Y entonces ahí instituyeron la Secretaría General y agregaron unos comités, ya como federación. El Comité de Desastres, el Comité Científico, un Comité Especial de Prevención y el importante de docencia para poder continuar divulgando todos estos conocimientos a nivel de Latinoamérica. Y es así como en el año 1995 a 1997 se cambiaron los estatutos a que cada periodo dure solamente 2 años. Entonces el doctor Heriberto Rangel de México fue el primer presidente de la FELAC, ya como organización. Él nos lleva a un congreso en la ciudad de Acapulco. Y es allí donde formalmente se crea la FELAC, durante el Congreso de Acapulco en 1997. Y se aprueban los estatutos y comienza a regir lo que son hasta ahora lo que es FELAC. Luego, de 1997 al 99, el doctor Rodrigo Deca Neves, de Brasil, toma la presidencia y la posta de la FELAC y nos lleva como congreso a la ciudad de Puerto La Cruz, en épocas científicas, eventos científicos, eventos sociales, que fueron desarrollándose de a poco, tratando de que siempre la federación no solamente tenga un nivel científico ibero-latinoamericano, sino más bien también incorporar ya eventos sociales, un poco más de camaradería, un poco más de amistad, iniciando una familia. De 1999 al 2003, el doctor Carlos Acosta, de Argentina, también fue secretario general. Luego, en el año 2000, por iniciativa del doctor Alberto Bogiani, se contactó con el doctor David Mozingo, quien estaba hecho cargo de los cursos de la ABA, con el fin de que ceda el curso ABLS,
y poder de alguna forma traducirlo al español y traerlo a Latinoamérica. Estas gestiones duraron algún tiempo, cerca de un año, y es la enfermera, la licenciada Elizabeth Greenfield, fue a Buenos Aires y se dieron muchos cursos tratando de formar instructores tanto en Argentina como en Chile. Y es así como son los inicios de los cursos que hoy conocemos, ABLS o ABIC. Y efectivamente, pues, en el 2001 tuvimos el Congreso en Santiago. Del 2003 al 2005, el doctor Marco Antonio Garcés ejerce el cargo de secretario general y nos lleva a la ciudad de Colombia, Perú y México y hacen una serie de cursos tratando de fomentar cada vez más la educación continua. En el 2006, la ISBI aprueba el traslado de los instructores a fin de que se dicten los cursos en Latinoamérica. Antiguamente, los instructores de los cursos venían directamente enviados por la ISBI, porque no habían en Latinoamérica. Pero con Elizabeth Greenfield y las gestiones de Alberto Borgiani, se empezaron a hacer los cursos en Latinoamérica y se empezaron a formar muchos instructores. Luego, pues en el 2003, vamos a Cartagena. En Cartagena, pues, tenemos el Congreso latinoamericano, ibero-latinoamericano, y empiezan a aparecer, y es lo que yo marcaría un inicio de una transición entre los personajes que he nombrado hasta aquí, personajes de gran relevancia científica y de conocimiento público en cuanto al tratamiento y de reconocerle todo el inicio de nuestra especialidad, empiezan a aparecer una época de transición en Cartagena y ya vemos por ahí unas caras nuevas que ya conocidas por todos nosotros. Vemos a Maciel, vemos a Piccolo, vemos a Linda, vemos al doctor Roa, vemos a una serie de personajes que van empezando a hacer protagonismo en lo que es la federación. Y siguen apareciendo personajes nuevos, vemos al doctor Reinaga, vemos al doctor Garcés, vemos a Linda, vemos a Dar Turén, vemos a Márquez, vemos al Corso también por allí. Y en el 2005 al 2007, ya como secretario general, Mario Hirschfeld asume la presidencia, representando a Chile. En el 2007, FELAC, como institución, asume la tenencia, podríamos decir, de los cursos ABLS en América Latina. Entonces, comienza el curso a tener más, a fortificarse, comienza ya a difundirse mucho más a partir del 2007. Durante el 2005 se hizo el Congreso en la ciudad de La Habana, donde ahí aparecen ya nuevos personajes, siguen apareciendo más personajes que se van incrementando, que va aumentando esta familia en crecimiento. Aparece Miranda, aparece Ileana Cortés, aparece Alcócer, aparece Dara Turén, aparece Piñeiros, aparece Rafael y una serie de personajes que poco a poco han venido dando sus contingentes y sus conocimientos para engrandecer esta federación. Luego en el 2007 al 2009, Edimar Maciel, como presidente ya de FELAC, en ese periodo cambió la nominación. Ya no se llamaba secretario general, sino que se cambió a la nominación de presidente. Entonces, desde el 2007, FELAC tiene presidente. Antiguamente, como hemos visto a lo largo de la charla, era secretario general. Y efectivamente, pues, nos lleva a Fortaleza para poder hacer nuestro congreso y siguen apareciendo personajes de diferentes países para poder empezar lo que son las vidas sociales e incrementar más congresos, invitar más fiestas, o sea, empezar a darle otros giros, no solamente científicos a la FELAC, sino más bien hacer una familia, una hermandad, una parte social que tanto necesitan en las partes científicas, en los congresos, la motivación para poder mantenerse una reunión de sus miembros.
En el 2009 al 2011, el doctor José Luis Piñeiros de Chile toma la presidencia de FELAC, elemento joven, y sigue dándole más impulso y nos lleva a Guayaquil. Nos lleva a Guayaquil, donde hacemos el 9º Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana. Es en Guayaquil, en nuestra ciudad, donde se inician y se aprecia más esta transición, una fusión, se ve una fusión entre las generaciones pasadas y estas nuevas generaciones ya hermandadas, ya con más amistad, con más confraternidad, y comienzan los congresos ya en otra forma y se crea un hábito, podríamos decir, que se mantiene hasta ahora, que fue la implementación de lo que conocemos ahora con el Festival Ibero-Latinoamericano, que en cada congreso se realiza en una forma tan amena, con los integrantes y con sus disfraces típicos de cada país. Entonces, es allí donde se inicia y vemos a todos los integrantes y una fusión de las dos generaciones prácticamente. Tenemos gente nueva, gente que aporta con sus conocimientos, junto con nuestros profesores que también impartieron sus conocimientos. Ahí vemos a Elizabeth Greenfield, a Maciel, al doctor Benaín. Tenemos la asistencia masiva de muchos países y con una gran camaradería, como ustedes pueden ver. Ya en el 2011 al 2013, el doctor Alberto Bogliani asume como presidente de nuestra institución y nos lleva a Guadalajara. En Guadalajara, pues, un congreso de muchísima calidad científica. También se sigue con la tradición del Festival Ibero-Latinoamericano de todos los países y un congreso de mucha capacidad científica, de mucha amistad, de mucha fraternidad. Y es en el 2013 que al doctor Alberto Bogliani le nace la idea nuevamente de tratar de incorporar a aquellos países que en el año 90 se retiraron, como fue España y Portugal. Y inician una serie de conversaciones con el doctor Ángel Llorenti, un intensivista de Getafe, junto con la doctora Cristina Serra, y hacen un curso ABLS en Madrid, de una forma que para motivar a la gente, para que nuevamente ingresen y empezar a tratar de incorporarlos nuevamente a nuestra federación. Esto duró mucho tiempo, hubo que hacer muchos viajes, las gestiones que hicieron en realidad los dos duró casi 3 años y se logró al final que ingresen Portugal y España. Luego, pues en el 2013 y 2015, el doctor Ariel Miranda asume la presidencia del Congreso y nos lleva a Río de Janeiro. En Río de Janeiro, pues, característico de la gente brasilera, nos dio un congreso muy ameno, muy científico, y como podemos ver en las fotos, se incrementa más la parte social, se incrementa más la parte científica. Hay una fusión claramente mucho más marcada, la fusión entre las generaciones que nos precedieron a las nuevas generaciones. Vemos integrantes de las dos épocas, de las dos generaciones, inclusive como invitado, y se homenajeó al doctor Ivo Petangui. Y en el 2015 se formaliza el ingreso de España y Portugal mediante un congreso de la ABA. Luego, del 2015 al 2017, la doctora Cristina Serra asume la presidencia de Brasil y nos hace también un congreso en Buenos Aires. Nos lleva a Buenos Aires, incrementamos los miembros, acuden más gente, nuevas generaciones, aparece Laborde, aparece Rodríguez, aparece Ivette, una serie de personajes que se van incorporando, Galo, una serie de personajes, Mario Delgado, que se van incrementando, tratando de fortalecer aún más
nuestra federación. Luego, en el 2017 al 2019, el doctor Ricardo Roa asume de Chile la presidencia de nuestra federación. Y él nos lleva a Lima. Y es allí, en el 2017, que ingresa otro país más, que es la República Dominicana. Tenemos allí un congreso muy importante, muy científico, muy ameno. Ustedes pueden darse cuenta en las gráficas, la armonía, toda la algarabía, toda la parte social, toda la parte científica que va agrupando cada vez más el desarrollo de nuestra federación. Y aparecen muchas más personalidades. Ustedes pueden ver de aquí ya lo ven Enrique Monclús, ya incorporando, representando a España. Ya ven a Renata representando a República Dominicana, y se sigue incorporando. Ya ven a Filipe de Brasil, ya aparecen muchos más personajes. Ya lo vemos allí también, aunque ya tenía su tiempo también, a Guillermo Viguerín. Entonces, continúan los congresos, continúan los cambios de directiva, y luego en el 2019 al 2021, que es el periodo que estamos por finalizar el día de hoy, en este congreso, la doctora Priscila Alcócer de Ecuador asume la presidencia de FELAC. Y nos lleva a Asunción. Asunción, cuyo presidente del Congreso es aquí nuestro amigo aquí presente, Bruno Valmelli. Nos hizo un congreso, nos recibió con todas las características del personaje paraguayo, nos dio un congreso de mucha calidad científica, nos dio un congreso de mucha calidad social, de mucha hermandad, de mucha amistad, y la calidad científica cada vez iba en crecimiento. Ustedes pueden ver aquí, ya aparecen ya más integraciones de gente, ya lo vemos a Cabral de Paraguay, ya vemos a Lola de España, ya vemos muchos más personajes que se van incrementando y fortaleciendo nuestra federación. ¿Cuál es la misión de nuestra federación? La Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras tiene como misión integrar a los países con sociedades científicas involucradas en la prevención, tratamiento y reinserción social del paciente quemado, y al mismo tiempo intercambiar conocimientos actualizados entre sus miembros con tecnología de punta y ambiente de cordialidad. Y en cuanto a la visión, proyectarse en cada país como un referente nacional, impartiendo medidas de prevención, protocolos de lineamientos unificados para el tratamiento del paciente quemado y sus secuelas. Estar prestos a brindar contingencia en caso necesario, si que lo requiere. Muchas gracias. Guayaquil los espera.